El presente audiolibro aborda el tema hidrocarburos para alumnos de escuela secundaria de la República Argentina. El mismo fue elaborado en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán. En el año 2018 recibió una mención en la premiación de Innovar. Número de ISBN 978-987-7541748. Los autores del mismo son los profesores Mariela González, Martín Maximiliano Tolay, Angelina del Carmen Coronel y Fernando Juárez Mata, con la colaboración de los estudiantes de Ingeniería Química Miriam Elizabeth Quiroga y Juan Martín Cerda. Grabación, edición y mezcla Nicolás Ovié. Producido por el Centro de Educación a Distancia e Investigación en Tecnología Educativa, CEDITE, FACET UNT. Chicos, les voy a contar ahora una historia de un circo que existió entre 1944 y 2017. El 6 de julio de 1944, en una tarde cálida de verano, llegó hasta Hartford, una ciudad de los Estados Unidos, el Barnum y Bailey Circus, para realizar 2 shows. Era un circo que viajaba en tren. Armaron la enorme carpa para 9.000 personas. La lona que formaba el techo había sido impermeabilizada con un hidrocarburo, parafina, para garantizar la concreción del espectáculo aún en los días de lluvia. El espectáculo comenzó a las 2:23 de la tarde. Minutos después, se observó una pequeña llama en un lateral. Al principio, la gente no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, abstraído por el espectáculo que estaban disfrutando hasta el momento. Algunos acomodadores, al ver el fuego, corrieron en busca de los baldes con agua que estaban debajo de los asientos y que se usaban para apagar las colillas de los cigarrillos, y los echaron sobre la zona donde se inició la combustión, pero no dio resultado. Rápidamente las llamas alcanzaron la parte superior de la carpa y en ese instante el fuego se extendió con toda velocidad. La gente entró en pánico y se agolpó en las diferentes salidas. En minutos, en la lona de la parte superior, se había iniciado la combustión y las vigas cedieron al quemarse, cayendo por doquier trozos de tela ardiendo. La carpa colapsó y cayó sobre algunos de los asistentes, muchos de ellos niños. El saldo de la tragedia fue de 167 muertos y más de 700 heridos. Ahora pensemos juntos. ¿Por qué las llamas se extendieron tan rápido? ¿Por qué no pudo apagarse el incendio al iniciarse aunque se echaron baldes con agua? ¿Por qué no apagaron el fuego con arena? ¿O por qué no usaron otras sustancias que fueran más parecidas a la parafina? Yo creo que usaron poca agua, por eso no apagó el fuego. La parafina es químicamente parecida al agua, la tendría que haber apagado. No sé. ¿O la parafina es un hidrocarburo? Hay una regla empírica, es decir, que surge de la experiencia, que dice lo similar disuelve lo similar. Esto nos hace pensar en lo que pasó en el circo. El fuego no se apagó con agua porque el compuesto que estaba ardiendo no era similar al agua químicamente. El hidrocarburo parafina es un compuesto no polar, mientras que el agua es una sustancia polar. La reacción que se produjo en el circo que se encontraba en la ciudad de Hartford fue una combustión. En ella, un compuesto o varios reaccionan con oxígeno rápidamente con liberación de energía en forma de luz y calor, lo que percibimos como fuego. La carpa estaba a cielo abierto, por lo que había oxígeno suficiente para que el fuego se extendiera rápidamente. Tanto la nafta como la parafina son mezclas de hidrocarburos cuyas moléculas no polares se mezclan en toda proporción, pero no con las de agua. La mezcla de parafina y nafta simplemente flotaba sobre el agua y continuaba reaccionando. En realidad, el agua esparció el fuego y empeoró la situación. Para sofocarlo había que bajar la temperatura, pero el agua no era el adecuado y las actuales espumas que se utilizan en la lucha contra los incendios aún no habían sido sintetizadas. Tal vez lo más sorprendente es el parecido de esta mezcla con el napalm.
utilizado en bombas incendiarias durante la Segunda Guerra Mundial, sobre Tokio y Dresden, y sobre las poblaciones vietnamitas en la guerra que Estados Unidos liberó entre 1965 y 1975. El ejército había descubierto que las bombas incendiarias fabricadas solo con nafta explotaban y se quemaban rápidamente. Con el napalm se solucionaba este inconveniente. El agregado de naftaleno y palmitato de sodio, compuestos con mayor número de átomos de carbono en su estructura, lo transformaban en una mezcla adherente muy inflamable, pero que se quemaba lentamente, tal como ocurrió con la parafina en el circo. Estos compuestos tienen puntos de ignición mucho más altos que la nafta, y por eso esta se usa para iniciar la reacción rápidamente. Por desgracia, la carpa del circo había sido impermeabilizada con materiales muy semejantes a los que años después conformarían la tristemente célebre bomba de napalm. Veamos entonces por qué es importante aprender sobre compuestos orgánicos. Estamos en contacto cada día de manera directa o indirecta con combustibles, colorantes, fibras sintéticas para hilar, medicamentos, detergentes, antisépticos, plásticos, todo tipo de materiales que tienen algo en común: átomos de carbono. El número de compuestos naturales y sintéticos que tienen en su estructura átomos de carbono es asombroso. Esto se debe a la particular propiedad de estos átomos de unirse entre sí y de formar cadenas que pueden llegar a tener miles de átomos. A estos compuestos se los llama compuestos orgánicos. Entonces, hoy la variedad de compuestos orgánicos es asombrosa. Están por todas partes, en nuestra casa, en los medios de transporte, en las tiendas de ropa, en las farmacias, en las fábricas, en las escuelas. No hay lugar donde estén ausentes los compuestos orgánicos. Disculpen, redondeando la idea, los átomos de carbono están presentes en todos los compuestos orgánicos. ¡Sí! Compuestos del carbono. Para entender por qué existen tantos compuestos del carbono, es necesario comprender la naturaleza del átomo de carbono. Recordamos acá que los átomos están caracterizados por dos números. Uno se llama número Z, que se conoce como número atómico, y el número A, que se conoce como masa atómica. El número Z indica el número de protones en el núcleo de cada átomo de un elemento. En un átomo neutro, el número de protones es igual al número de electrones, de manera que el número atómico también indica el número de electrones presentes en un átomo. Profe, disculpe, ¿por qué tienen el mismo número de electrones que de protones? Recuerden que los electrones son negativos y los protones positivos. Dado que el átomo es neutro, debe tener igual cantidad de electrones que de protones. Ah, ahora sí. Bien, el átomo de carbono tiene número atómico Z igual a 6, por lo que posee 6 electrones y 6 protones. El número másico A es igual a 12. Para sacar el número de neutrones es necesario restar el número másico A menos el número atómico Z. En este caso es 12 menos 6, que resulta en 6 también. O sea que el átomo de carbono tiene 6 protones y 6 electrones, pero también 6 neutrones. Exacto, y la particularidad del carbono reside en que sus átomos pueden unirse entre sí mediante enlaces covalentes. Esto significa que entre los átomos comparten electrones. De esta manera, forman cadenas carbonadas de un número variable de átomos, que pueden ser abiertas o cerradas, lineales o ramificadas. Además, los átomos de carbono pueden compartir 1, 2 o 3 pares de electrones. Profe, ¿nos podría contar alguna cosa llamativa, rara, referido al átomo de carbono? El átomo de carbono forma dos alótropos. Recuerden que un alótropo es una de las dos o más formas diferentes de un elemento. El carbono es un elemento que es capaz de formar sustancias simples, naturales y diferentes, el grafito y el diamante. El grafito y el diamante son dos formas alotrópicas del carbono. Ambos tienen distinta estructura cristalina y por lo tanto distintas propiedades.
Recuerden que ambos están formados exclusivamente por átomos de carbono. Los diamantes son difíciles de encontrar en la naturaleza porque se forman en condiciones ambientales que ocurren ocasionalmente. En su mayoría están compuestos por carbono y sus átomos están estructurados en forma de red con 3 dimensiones, algo que ocurre únicamente bajo altísimas temperaturas y abundante presión. Los diamantes se forman únicamente a grandes profundidades y a partir de colisiones entre placas tectónicas. En el caso del mineral grafito, los átomos de carbono están estructurados en forma de capas unas sobre otras. Para formarse requiere de mucha menos energía que la empleada en la formación del diamante. Por eso, ambos tienen características y usos tan diferentes. El grafito no tiene transparencia, es de color oscuro, opaco y es muy blando, mientras que el diamante es el mineral más duro que se conoce. El diamante es una piedra preciosa transparente que al dejar pasar la luz genera mucho brillo, por lo cual se emplea para construir joyas. Sin embargo, el grafito, que también está formado por átomos de carbono como ya dijimos, es negro y se dispone en capa, por lo que se usa para hacer minas de lápiz para escribir. Las sustancias orgánicas. Entonces, volviendo a la idea, las sustancias orgánicas se caracterizan por poseer uniones entre átomos de carbono, a excepción del metano, cuya fórmula es carbono hidrógeno 4 y sus derivados. Estas uniones son covalentes simples, dobles y triples. Las propiedades de las sustancias orgánicas, al igual que las de todas las sustancias, están relacionadas con su geometría molecular y con su polaridad. Las diferentes clases de enlace entre átomos de carbono presentan longitudes y energía de enlaces característicos. Ahora a continuación les doy algunos ejemplos. Para el caso de la unión simple carbono-carbono, la longitud de enlace es de 0,154 nanómetros y su energía de enlace expresada en kilojoule por mol por cada mol de moléculas, 347. Fíjense ustedes que a medida que hacemos uniones múltiples, en el caso de carbono doble enlace con otro átomo de carbono, la longitud de enlace es menor, ahora tiene un valor de 0.133 y una energía de enlace mayor de 620 kJ por cada mol de molécula. A su vez, en la unión triple, disminuye también la longitud de enlace a 0,12, 120 en realidad, con una energía de enlace de 812 kJ por mol. Las moléculas presentan cierta geometría a nivel de, si la unión es simple, en este caso, cada átomo de carbono se encuentra unido a 4 átomos y la disposición de los pares de electrones compartidos es la de un tetraedro, siendo los ángulos de enlace de 109 grados. Para el caso de la unión doble entre carbonos, cada átomo de carbono está unido a 3 átomos y la máxima separación entre los pares de electrones será con ángulos de 120 grados. Por último, la unión triple carbono-carbono permite que cada átomo de carbono esté unido a 2 átomos y la máxima separación entre los pares de electrones será de 180 grados. Pidamos la asistencia del profesor para revisar la geometría molecular de estas uniones con los modelos moleculares. Ahora bien, hablemos de la polaridad de enlace y la polaridad molecular. La unión carbono-carbono simple no es polar, ya que se establece entre 2 átomos que son iguales y por lo tanto tienen igual electronegatividad. La polaridad de las moléculas que contengan esta unión
dependerá de los otros átomos involucrados. Si estos son átomos de hidrógeno, la estructura tetraédrica hace que la molécula no sea polar. La unión doble carbono-carbono tampoco es polar, pero es posible que se formen dipolos transitorios. Los alquenos tienden a ser ligeramente más polares que los alcanos, porque los electrones menos firmes del enlace pi, es decir, del enlace doble, son más polarizables. Contribuyen a los momentos dipolares instantáneos. Y debido a que los enlaces vinílicos tienden a ser ligeramente más polares, contribuyen a un momento dipolar permanente. Veamos el ejemplo del 2-buteno. Los grupos alquilo donan un poco de electrones al doble enlace, lo que ayuda a estabilizarlo. Esta donación de densidad electrónica polariza ligeramente el enlace vinílico, el enlace doble, con una carga parcial positiva en el grupo alquilo y una pequeña carga negativa en el átomo de carbono del doble enlace. Por esta misma razón, en la unión triple entre átomos de carbono, es más probable la formación de dipolos transitorios o instantáneos. En un instante cualquiera, los electrones de un átomo están en posiciones específicas, tales que generan un dipolo instantáneo. En otro instante, los electrones están en posiciones distintas y el átomo tiene un nuevo dipolo instantáneo y así sucesivamente. Sin embargo, en un tiempo promedio, el átomo no tiene momento dipolar porque los dipolos instantáneos se cancelan entre sí. Vamos a hablar ahora de algunas características de las sustancias orgánicas. Las sustancias orgánicas, en especial aquellas que solo contienen carbono e hidrógeno, y otras que son igualmente muy pocos polares, presentan las siguientes propiedades generales. No son buenas conductoras del calor y de la electricidad. No son solubles en agua, pero sí lo son en solventes no polares. Además, tienen bajos puntos de fusión y de ebullición. Según su composición y estructura, los compuestos de carbonos podrían agruparse en tres clases: los hidrocarburos, los compuestos que presentan grupos funcionales oxigenados y los que contienen grupos funcionales nitrogenados. Ahora investiguen ustedes. ¿Qué es el carbón activado? ¿Qué usos tiene? En caso de determinadas intoxicaciones, algunos médicos aconsejan al paciente que coma tostadas muy quemadas. ¿Por qué creen que sucede esto? Los hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos, puesto que están formados por átomos de carbono e hidrógeno, o sea, son un tipo de sustancias orgánicas. Desde épocas remotas, los hombres necesitaron de los combustibles para cocinar, iluminarse y calefaccionarse en invierno. Inicialmente usaron la leña, y recién en el siglo XII comenzó a extraerse el carbón para utilizarlo con este fin. El carbón alcanzó su apogeo en el siglo XIX. En la actualidad, más del 60% de los combustibles utilizados corresponden a derivados del petróleo y el gas, es decir, a hidrocarburos. Los hidrocarburos son sustancias cuyas moléculas están formadas por cadenas de átomos de carbono a las que se unen otros átomos de hidrógeno y actualmente tienen numerosos usos. De todos modos, el principal uso de los hidrocarburos es como combustibles. ¡Alto! Entonces los hidrocarburos, como lo indica la palabra, ¿son sustancias que tienen átomos de carbono y átomos de hidrógeno? ¡Sí! Volviendo a los hidrocarburos. Los hidrocarburos son sustancias orgánicas sencillas porque solo contienen átomos de carbono e hidrógeno. Existen centenares de miles de hidrocarburos diferentes que se clasifican en función de su estructura. Pueden ser alifáticos o aromáticos.
Los alifáticos pueden ser de cadena abierta o cíclicos. A su vez, pueden ser saturados como los alcanos o también insaturados como los alquenos y alquinos. Los aromáticos tienen al benceno como sustancia característica. Más adelante estudiaremos los compuestos aromáticos. Los hidrocarburos saturados o alcanos. Se llaman saturados porque contienen el máximo número de átomos de hidrógeno y se caracterizan porque entre sus átomos de carbono establecen uniones covalentes simples. La fórmula general de los alcanos es carbono N, hidrógeno 2N más 2, donde N es el número de átomos de carbono de la molécula, que constituyen una serie homóloga porque cumplen la siguiente condición. Cada uno difiere de los demás en uno o varios grupos metilenos. Estos grupos metilenos están formados por carbono y 2 hidrógenos. Sería conveniente que les pidan a los profesores que armen algunos modelos moleculares de alcanos sencillos, como por ejemplo el metano, etano y propano. Nombres de hidrocarburos saturados. Para nombrar los hidrocarburos saturados se emplean reglas. En el nombre hay una parte principal que indica la cantidad de átomos de carbono, un sufijo o terminación, ano en este caso, para indicar que es alcano, un prefijo si el alcano es ramificado para indicar los grupos presentes y sus posiciones. Entonces un alcano de un solo átomo de carbono se llama metano, con 2 átomos de carbono etano, con 3 propano y con 4 butano. A partir de allí, penta, hexa, hepta, octa, nona, deca, etc. También es importante saber que un grupo alquilo, como el metilo, carbono, hidrógeno 3, es un conjunto de átomos que no constituye una sustancia, sino una parte de ella. Un grupo alquilo es la parte de alcano con un átomo de hidrógeno eliminado para permitir el enlace con el resto de la molécula. Los grupos alquilo se nombran con el prefijo que indica el número de átomos de carbono y el sufijo ilo. Por ejemplo, etilo, propilo, etc. Una particularidad de los compuestos orgánicos es que presentan isomería. ¿Y qué son los isómeros? Los isómeros son las sustancias que coinciden en su fórmula molecular, pero que en sí son diferentes. Por ejemplo, para la fórmula carbono 4, hidrógeno 10, existen 2 compuestos isómeros, el butano y el isobutano. Sería conveniente que el profesor les muestre con los modelos moleculares cómo es la estructura de estos 2 compuestos que son diferentes, pero tienen la misma cantidad de átomos de carbono. Butano e isobutano son isómeros de cadena. Los isómeros de cadena solo difieren en la longitud de la cadena principal, mientras que los isómeros de posición tienen la misma cadena principal pero distinta disposición de alguna rama o grupo. Para nombrar los isómeros se utilizan las siguientes reglas. La cadena principal es la que contiene el mayor número de átomos de carbono y se numera desde el extremo que esté más cerca a la ramificación. Se utiliza un número para indicar en qué carbono de la cadena principal está el grupo y además se utilizan los prefijos di, tri, etc. para indicar cuántas veces está presente ese grupo. Propiedades de los alcanos. Las propiedades de los alcanos derivan de la estructura molecular. La disposición de los átomos en los alcanos conforma una molécula en la que no existen dipolos a pesar de que hay una pequeña diferencia en las electronegatividades entre el carbono y el hidrógeno. De la estructura molecular surgen las siguientes propiedades. No son solubles en agua dado que se trata de un solvente polar. Bajo punto de ebullición.
Las moléculas de los alcanos están unidas por fuerzas de London. Por ejemplo, el metano tiene un punto de ebullición de menos 161,4 grados centígrados y el etano de menos 88,3 grados centígrados. A medida que el hidrocarburo contiene mayor número de átomos de carbono en su molécula, aumenta el punto de ebullición. Esto se debe a que, al haber mayor cantidad de átomos, hay también mayor cantidad de electrones que pueden deslocalizarse y generar dipolos transitorios. Por esta razón existe mayor atracción entre las moléculas. Además, no se combinan fácilmente con otras sustancias, por ello los alcanos se denominan también parafinas, del latín parum affinis, que significa poca afinidad. También son combustibles, y tal vez esta sea la propiedad más relevante de ellos. Los combustibles que se usan ordinariamente, como el gas natural o la nafta, son mezclas de alcanos. En la combustión de estas sustancias se rompen los enlaces carbono-carbono, carbono-hidrógeno y oxígeno-oxígeno, y se forman los enlaces carbono-oxígeno y el enlace oxígeno-hidrógeno. El balance energético correspondiente a la energía de enlaces rotos y formados da por resultado energía liberada. En este caso ocurre una combustión completa cuando se forma dióxido de carbono más agua. Si la cantidad de oxígeno es insuficiente, la combustión es incompleta, entonces puede aparecer hollín, que es carbono y se reconoce porque la llama es de color amarillo en lugar de azul. En este punto pedimos de nuevo la asistencia del profe para que nos muestre con los modelos moleculares la diferencia que hay entre la combustión completa y la combustión incompleta, sobre todo para el caso del metano. Está bueno esto porque vamos a poder relacionar con la llama que existe en las cocinas de nuestras casas cuando la combustión es de un tipo o del otro, completa o incompleta. El gas natural y el gas licuado. En nuestro país, en la mayoría de los centros urbanos, tanto en nuestras casas como en las fábricas, se utiliza como combustible el llamado gas natural. Este presenta varias ventajas: transporte y distribución de bajo costo, combustión rápida, excelente poder calorífico, además de pocos residuos al quemarse. ¿Me explicás qué es el poder calorífico? Claro, es la cantidad de calor que entrega 1 kilogramo o 1 metro cúbico de combustible al oxidarse en forma completa. O sea que el gas natural, con excelente poder calorífico, genera mucho calor cuando se quema. La definición sería: el poder calorífico es el calor que se genera al quemar 1 metro cúbico de combustible gaseoso medido a una atmósfera de presión y a 0 grados centígrados. Volviendo al tema del gas natural como combustible, es importante saber que llega a nuestras casas a través de cañerías. Se transporta desde los yacimientos por medio de gasoductos, conductos que tienen estaciones de bombeo a lo largo del recorrido para mantener su presión. ¿Por qué es importante mantener su presión? ¿Para que circule por la cañería? Otra propiedad característica de los alcanos es la halogenación. Los alcanos reaccionan con los halógenos, como el cloro, bromo, yodo, en presencia de luz. Se trata de una reacción de sustitución en la que un átomo de halógeno sustituye a un átomo de hidrógeno del alcano. Esto también lo vamos a ver con el profesor mediante los modelos moleculares. ¿Sabías que el metano, llamado también gas de los pantanos o gas grisú, se desprende de las sustancias orgánicas cuando éstas se degradan por acción de las bacterias? ¿Cicloalcanos o cicloparafinas? Son hidrocarburos de estructura cíclica, con uniones simples entre sus átomos de carbono. Responden a la fórmula general carbono N, hidrógeno 2N, resultando entonces isómeros de los alquenos, o sea, tienen la misma fórmula molecular de los alquenos. En esto, les sugiero también que tomen los modelos moleculares y armen ciclos para ver cómo se correlaciona con la fórmula molecular. Alquenos, olefinas o hidrocarburos etilénicos. Son hidrocarburos
en los que 2 de sus átomos de carbono comparten 2 pares de electrones. Un ejemplo de este, el más pequeño de los alquenos, es el eteno. Tiene 2 átomos de carbono con enlace doble entre ellos. Los alquenos responden a la fórmula general carbono N, hidrógeno 2N, y se nombran con los mismos prefijos que hemos utilizado en los alcanos, pero ahora deben tomar el sufijo eno. Por ejemplo, eteno, propeno, 2-buteno, en el que aclaramos que el número 2 indica en el número de carbono que se encuentra el doble enlace. El primer término de la serie homóloga se llama etileno, por eso los hidrocarburos reciben también el nombre de etilénicos. El etileno es un alqueno sintetizado por diversas plantas, en especial en la membrana celular de los frutos, acelerando su maduración. Propiedades de los alquenos. Sus puntos de ebullición y de fusión aumentan dentro de la serie homóloga a medida que aumenta el número de átomos en la molécula. Son muy poco solubles en agua y son solubles en otros hidrocarburos o en solventes no polares. Son combustibles, como todos los hidrocarburos, pero no se utilizan para tal fin porque son más valiosos para fabricar otras sustancias. Los alquenos pueden adicionar moléculas de otro alqueno. Esta reacción se llama polimerización y es la base de la fabricación de muchos plásticos. Los alquinos o hidrocarburos acetilénicos. Los alquinos son hidrocarburos que tienen en sus moléculas un enlace triple carbono-carbono. Su fórmula general es carbono N, hidrógeno 2N-2. Se nombran al igual que los alcanos, pero con la terminación ino, es decir, cambiamos la terminación ano por ino. Al igual que los alquenos, son hidrocarburos insaturados. El más importante de los alquinos es el acetileno o etino, que tiene 2 átomos de carbono y que tiene un gran poder calorífico. Le pedimos a los docentes que armen la molécula del acetileno para que puedan ver el triple enlace carbono-carbono. ¿Qué es un langostino? Es una langosta con triple enlace. Durante muchos años, antes de la invención de la lámpara eléctrica, los hogares y aún en las calles de las ciudades se iluminaban con lámparas de acetileno, el alquino más pequeño que existe. En la actualidad, estas lámparas ya no se usan, pero el acetileno se sigue utilizando en el soplete de acetileno para soldar. Propiedades de los alquinos. Por pertenecer a la misma serie homóloga, tienen propiedades similares. Son combustibles, reaccionan por adición con los mismos reactivos que los alquenos. Los alquinos que tienen un hidrógeno en el triple enlace tienen cierto carácter ácido. Los hidrocarburos aromáticos o bencénicos. Los hidrocarburos bencénicos tienen como principal componente al benceno, cuya fórmula es carbono 6, hidrógeno 6. En 1825, Faraday recogió un aceite de las tuberías de gas de alumbrado público y descubrió entre sus componentes que había un hidrocarburo, el benceno. Dado que se lo encontró en las tuberías de gas de alumbrado, se lo llamó feno, de la palabra griega que significa iluminar. El grupo carbono 6, hidrógeno 5, que es el radical derivado del benceno, se llama fenilo, por el antiguo nombre del benceno. La estructura del benceno era una incógnita para los químicos, ya que por su fórmula molecular debería reaccionar como un hidrocarburo fuertemente no saturado, con dobles enlaces entre los carbonos. Sin embargo, no es así. El benceno parece ser muy estable como los alcanos. Desde el descubrimiento de Faraday, pasaron 40 años hasta que se elaboró un modelo de la estructura del benceno que no entró en contradicción con sus propiedades.
En 1865, el problema fue resuelto por el químico alemán August Kekulé, quien encontró que el benceno tenía una estructura de anillo hexagonal. Acá, por favor, pidamos la colaboración de los profesores para que el profe nos enseñe con modelos moleculares cómo sería la estructura tridimensional del benceno. El benceno y los hidrocarburos bencénicos. Si bien todos los integrantes de la serie homóloga tienen propiedades análogas, se toma como ejemplo al benceno por ser el más importante. Es un líquido cuyo punto de ebullición son 80,1 grados centígrados. Es poco soluble en agua. Los puntos de ebullición y las densidades de los otros hidrocarburos varían gradualmente, en función del número de átomos de carbonos de la molécula. Fuentes naturales de los hidrocarburos. Los hidrocarburos se extraen de productos naturales, principalmente de 3 fuentes: el gas natural, el petróleo y el carbón, que es la hulla. El gas natural. El gas natural se encuentra en yacimientos acompañado al petróleo. Forma una capa por encima de este porque es menos denso. También se halla solo en cuencas gasíferas. Es una mezcla de alcanos y, como en toda mezcla, su composición es variable, pero contiene aproximadamente de 70 a 90% de metano, entre 5 y 20% de etano, de 1 a 5% de propano y pequeñas cantidades de butano. El gas natural se usa como combustible, para cocción de alimentos y calefacción. Desde hace pocos años se utiliza también el GNC, gas natural comprimido, como combustible para automotores. Como los distintos hidrocarburos que lo conforman tienen diferentes puntos de ebullición, se licúa el gas natural y se realiza una destilación fraccionada, separando así los distintos componentes. El metano se destina a la combustión, pero el etano se convierte luego en eteno, que se utiliza como materia prima para fabricar un plástico, el polietileno. Tecnología y sociedad. El gas natural en la Argentina. El conocimiento del gas natural se remonta a la antigüedad. Viejos escritos los mencionan como el fuego eterno que ardía al borde del Mar Negro. Este fuego era el resultado de las emanaciones del gas natural, que ardía por inflamación casual, quizás provocada por un rayo. Los chinos lo encontraron mientras cavaban buscando sal, lo estudiaron, lo utilizaron y lo transportaron por medio de gasoductos armados con una sucesión de cañas de bambú. En la antigüedad greco-latina y en la Edad Media también se usaban en forma precaria los yacimientos de metano. En 1795, una fábrica de un barrio de Londres se iluminó con gas de alumbrado, que se obtuvo de la destilación de la hulla. En nuestro país, el 25 de mayo de 1824, la Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires se iluminó con mecheros y tubos llenos de un gas inflamable. Pero este método de iluminación no prosperó porque su abastecimiento era muy costoso. Recién, en 1853, se implementó el alumbrado público de gas. La fábrica se levantó en la zona de Retiro, cerca del río, a donde llegaban las carboneras que proveían la materia prima. Fue otro 25 de mayo, en 1856, cuando se iluminaron el Cabildo, la Catedral, el edificio de la Municipalidad, la Recoba y el Fuerte. El 5 de junio del mismo año, el Teatro Argentino, ubicado frente a la Iglesia de la Merced, cambió sus candilejas y la iluminación total del edificio. El sistema tuvo éxito y pronto proliferaron empresas de producción de gas de alumbrado. 2 años después, habían cambiado la fisonomía y la economía de la ciudad, ya que la zona de los faroles se distinguía desde la zona del arrabal, que permanecía en penumbra porque no llegaba el alumbrado público. Esto se extendió y alcanzó su máxima producción en 1913. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, se encareció mucho el carbón y las empresas productoras de gas comenzaron a declinar. El estancamiento coincidió con el quiebre del orden institucional de 1930. En 1945 se nacionalizaron los servicios de gas de la capital federal, que pasaron a depender de YPF,
se creó la Dirección Nacional del Gas del Estado, que armó una red de distribución similar a la del agua y a la de la electricidad. En 1949 se comenzó a utilizar comercialmente el gas natural extraído de depósitos naturales. Por este motivo se construyó el primer gasoducto en Comodoro Rivadavia y Buenos Aires, cuya longitud es de 1.600 kilómetros, el más largo del mundo en esa época. En la Argentina hay 17 cuencas continentales que cubren 1.337.775 kilómetros cuadrados, lo que equivale a un 48% de la superficie total. A pesar de ello, aún hay muchas localidades que no se abastecen con gas natural proveniente de la red de distribución, sino que utilizan gas licuado, que se comercializa envasado en garrafas. Opinión y debate. La construcción de gasoductos tiene, como la mayoría de los emprendimientos, sus ventajas y sus desventajas. Por un lado, permite el transporte de gas natural de una región a otra. La construcción y el posible deterioro de estas enormes cañerías pueden causar serias consecuencias ecológicas. Tal es el caso del proyecto aprobado para la construcción de 2 gasoductos que se llaman Gas Atacama y Norandino. Estos proyectaban cruzar las provincias de Salta y Jujuy para abastecer de gas al norte chileno y que provocarían la destrucción de 3 cementerios, varios poblados y corrales de la comunidad Coya. En el año 98, en 1998, una representante de esta comunidad, Cefarina Cruz, apoyada por Greenpeace, viajó hasta Bélgica, donde se encontraba la empresa que construiría los gasoductos. Mediante la compra de 2 acciones de la empresa, Cruz pudo acceder a una reunión de accionistas donde defendió las tierras de su pueblo y pidió, asesorada por ingenieros, el cambio en el trazado de los gasoductos y la ejecución de solo uno de ellos, ya que sería suficiente para el abastecimiento que necesitaba Chile. El gasoducto más cuestionado era el Norandino, porque su trazado atravesaba la selva de Yungas, valioso corredor biológico entre 2 parques nacionales, el Baritú y el Calilegua. Ante los pedidos de la señora Cruz, los directivos de la empresa constructora afirmaron que el daño ecológico era mínimo. Pocos días después, la justicia se promulgó a favor de la construcción de un solo gasoducto. Sin embargo, la polémica continuó. Les pregunto, ¿consideran valiosa la denuncia efectuada por la representante Coya? ¿Por qué? ¿Qué piensan de la respuesta ofrecida por los directivos belgas? ¿Por qué se tiene en cuenta no solo el daño ecológico que se produciría cuando el gasoducto se construyera, sino también los daños posteriores que pueden sufrir sus cañerías? En ese sentido, averigüen si existe algún otro gasoducto en nuestro país que haya tenido algún problema. Averigüen cómo se resolvió este conflicto. El petróleo. la palabra petróleo proviene del latín petra, que significa piedra, y oleum, que significa aceite. Se presenta como un líquido generalmente viscoso, cuyo color puede variar desde verde, marrón a negro. Es una mezcla compleja de muchos hidrocarburos perteneciente a varias clases de diferentes alcanos, cicloalcanos aromáticos. Existen en él otras sustancias, pero de menor proporción, cuya separación es muy costosa y no se justifica realizarla. Más cosas para indagar. Los productos que se mencionan a continuación son algunos de los derivados de la industria petroquímica: colorantes, endulcorantes, cueros artificiales, juguetes de plásticos, películas fotográficas, perfumes artificiales,
disolventes, cosméticos. En equipos dividan estos productos para investigar cómo se fabrican, cuál es la fracción de petróleo que se utiliza y si hay o no producción nacional. ¿Cómo se habrá originado el petróleo? Se cree que se originó a partir de restos de vegetales y animales que vivieron hace unos centenares de millones de años. Estos restos quedaron sepultados por capas de sedimentos. La acción de la temperatura, la presión y los microorganismos anaerobios provocaron su descomposición y los transformaron en las sustancias que forman el petróleo. El petróleo quedó atrapado entre formaciones rocosas, pero en ocasiones estas acumulaciones profundas ejercen gran presión y si encuentran grietas pueden migrar hacia la superficie. Según el tipo de hidrocarburos que se encuentran en su composición, el petróleo se clasifica en petróleo de base parafínica, en el que predominan los alcanos, de base asfáltica, en el que predominan cicloalcanos, y de base mixta. El petróleo en la Argentina. El petróleo es un combustible vital para la economía de los países. La República Argentina posee en su territorio reservas de petróleo bastante considerables. La explotación petrolífera en gran escala comenzó en 1907 en Comodoro Rivadavia, para extenderse luego a otras zonas del país. En la actualidad existen varias zonas o cuencas que producen petróleo. Las reservas comprobadas de las 5 cuencas más importantes son: la cuenca noroeste cuenta con 20.138 miles de metros cúbicos, la cuenca cuyana con 33.802 miles de metros cúbicos, por su parte la neuquina con 176.155 miles de metros cúbicos, similar al Golfo San Jorge en el orden de 153.272 miles de metros cúbicos, la austral con un volumen más pequeño de 28.124 miles de metros cúbicos y un total de 411.491 miles de metros cúbicos. La cantidad de petróleo procesado no alcanza los 28.000 metros cúbicos y los principales productos obtenidos en el país por destilación fraccionada son naftas, combustibles de retropropulsión, querosén, gasoil, diésel, fuel oil y lubricantes. La mayoría de las destilerías de petróleo, también llamadas refinerías, se encuentran alejadas del lugar de extracción, por lo que se hace necesaria la construcción de oleoductos o el transporte de los combustibles en buques petroleros. En este momento, el mayor desafío consiste en lograr que el petróleo también se refine en la cuenca donde se originó. De este modo, cada región del país podrá aprovechar integralmente las riquezas que su suelo ofrece. Debate e investigación. Primero, ¿qué beneficios reporta al país producir la mayor cantidad posible de petróleo? Número 2. ¿En qué aspectos beneficiaría a cada provincia industrializar el petróleo en su territorio? Discutan si esta medida estimularía o no el desarrollo de las economías regionales. Punto 3. Desde el punto de vista ecológico, investiguen qué riesgo puede ocasionar el traslado de grandes cantidades de petróleo a través de oleoductos o embarcaciones. Número 4. Busquen en diarios y otras publicaciones información sobre la política petrolera de nuestro país. Compárenlas con las políticas implementadas por otros países.
Con los datos obtenidos, elaboran un informe donde conste su opinión al respecto. A ver, opinen. Consideren los usos del petróleo y sus subproductos. Piensen y contesten. ¿Qué pasaría si de pronto el petróleo se extinguiera? ¿Sería posible reemplazarlo? ¿Podría sobrevivir nuestra civilización sin este recurso? La nafta. La nafta es el subproducto más importante del petróleo, ya que el uso creciente de automotores para transporte aumentó proporcionalmente su demanda. El querosén tiene menos demanda que la nafta. La nafta está constituida por una mezcla de hidrocarburos. Los hidrocarburos que están presentes en el querosén tienen mayor número de átomos de carbono que los de la nafta. Sin embargo, los químicos son ingeniosos y descubrieron la forma de obtener nafta a partir de querosén. Propiedades de la nafta. La calidad de la nafta se expresa en octanaje o números de octanos. Para poner en marcha un automotor se hace un contacto con la llave, lo que provoca una chispa eléctrica. Esa chispa enciende una mezcla de nafta y aire y si dicha combustión se realiza a destiempo, el motor pistonea. Así se dice cuando el motor se desgasta y pierde eficiencia. Este fenómeno está vinculado con la composición de la nafta. Si ésta contiene hidrocarburos ramificados, resiste una mayor compresión sin detonar y se dice que tiene mayor poder antidetonante. Por esta razón, se ideó una escala en la que el 0 corresponde al heptano lineal y el 100 al 2,2,4-trimetilpentano, que es un isómero del octano. Es el isooctano. Se denomina nafta de octanaje 90 a cualquier mezcla de hidrocarburos que se comporta dentro de un motor igual que la formada por el 90% de isooctano y el 10% de N-heptano. Noticias sobre la ciencia. Los pozos de petróleo. Sucedió en Titusville, Pensilvania, el 28 de agosto de 1859. El petróleo, de latín piedra caliente, se conoce desde la antigüedad por sus propiedades impermeabilizantes. En el cercano oriente, donde resultaba muy abundante, brotaba en forma natural del terreno. Algunos de sus componentes se evaporaban y otros, de aspecto pegajoso, quedaban en la superficie. A nadie se le ocurrió que, mediante una perforación del terreno, se podían obtener mayores cantidades de petróleo, hasta que un técnico ferroviario llamado Edwin Drake lo intentó. Conocedor del modo de realizar perforaciones para obtener salmuera, estudió los métodos de perforación y aplicó el más apropiados en Titusville. Perforó el terreno hasta unos 20 metros de profundidad, y el 20 de agosto observó, asombrado, cómo de allí brotaba petróleo. Drake construyó así el primer pozo de petróleo, que en poco tiempo alcanzó una producción diaria de 1.500 litros. La consecuencia inmediata de este descubrimiento fue la aparición del querosén, obtenido a partir del petróleo, que reemplazó a otros combustibles como el aceite de ballena, permitiendo así terminar con la matanza de estos inofensivos animales. Aplicación y análisis. Conteste el siguiente cuestionario. 1. ¿Cuáles son las características del átomo de carbono? ¿Qué tipo de enlace puede establecer? 2. ¿Qué tipos de hidrocarburos conoces? ¿Cuál es la fórmula general de cada grupo? 3. ¿Qué significa que un compuesto sea saturado o insaturado? 4. El benceno se representa como un hexágono con un círculo en su interior. ¿Por qué?
5. ¿Qué hidrocarburos dan reacciones de sustitución y cuáles dan reacciones de adición? 6. Nombre 5 hidrocarburos y sus aplicaciones. A continuación, mediante modelos moleculares, represente los posibles isómeros de los hidrocarburos de fórmula molecular carbono 5, hidrógeno 10 y carbono 4, hidrógeno 6. Usando también modelos moleculares, indique los distintos isómeros del hidrocarburo aromático etil-metilbenceno. ¿De qué isómeros se trata? Indique las siguientes reacciones haciendo uso de modelos moleculares. 1. 2-buteno en presencia de hidrógeno molecular y catalizador de platino. 2. Propino en presencia de cloro molecular, o sea, cloro 2. 3. Hexano en presencia de oxígeno 2. 4. 3-hexino en presencia de hidrógeno 2 y platino. 5. Ciclopenteno en presencia de yodo molecular. Datos interesantes para discutir en clases. Accidentes en el sector hidrocarburos en 2016. Los hidrocarburos y sus derivados representan una industria de alto riesgo debido a sus características de inflamabilidad y/o explosividad. Adicionalmente, existe el riesgo de derrames o fugas, que también pueden causar importantes daños a personas, bienes o al medio ambiente. Recientemente, Abrisco, una asociación brasileña de análisis de riesgo, seguridad de procesos y confiabilidad, emitió un informe denominado Noticias sobre importantes accidentes de proceso ocurridos en 2016 en diferentes países. Este archivo lo pueden encontrar disponible en www.abrisco.com.br. Se trata de una muestra representativa originada a partir de la compilación de noticias, pero que nos permite ver que los accidentes son bastante frecuentes y generalmente de graves consecuencias, toda vez que implican la pérdida de vidas humanas y daños a los ecosistemas. El citado informe incluye los datos de 25 accidentes que se desarrollaron en instalaciones relacionadas con el sector hidrocarburos, tales como fugas, derrames, incendios, explosiones y colapsos de estructuras. La mayoría de los accidentes se debieron a incendios y explosiones, con un 60% del total de los casos. Posteriormente, fugas con 24% y por último, derrame y colapso de estructuras con 8% cada uno. En cuanto a los lugares en los que se han suscitado los accidentes, la mayoría fue en refinerías, con un 28%, y plantas con fines diversos también con el mismo valor. En este rubro se encuentra la planta petroquímica de Pajaritos en México, seguido de las plataformas con 12%, posteriormente ductos con un 8%, plantas tanques de almacenamiento también con el mismo valor y embarcaciones con el mismo valor, finalizando con ferrocarriles y pozos, cada uno con un valor del 4%. En casi todos los siniestros analizados hubo consecuencias fatales, muertos y heridos. Los daños al medio ambiente no se reportan, pero es probable que hayan existido. Como se puede apreciar, los accidentes en el sector hidrocarburos son frecuentes y pueden derivarse de múltiples situaciones: errores humanos, falta de mantenimiento de instalaciones, falla en las medidas de seguridad, fenómenos naturales, entre otros. Por ello,
es importante tener un programa de seguros que permitan contar con las sumas económicas adecuadas para enfrentar las consecuencias derivadas de estos accidentes. Que tiene mayor poder antidetonante. Por esta razón, se ideó una escala en la que el 0 corresponde al heptano lineal y el 100 al 2,2,4-trimetilpentano, que es un isómero del octano. Es el isooctano. Se denomina nafta de octanaje 90 a cualquier mezcla de hidrocarburos que se comporta dentro de un motor igual que la formada por el 90% de isooctano y el 10% de N-heptano. Noticias sobre la ciencia. Los pozos de petróleo. Sucedió en Titusville, Pensilvania, el 28 de agosto de 1859. El petróleo, de latín piedra caliente, se conoce desde la antigüedad por sus propiedades impermeabilizantes. En el cercano oriente, donde resultaba muy abundante, brotaba en forma natural del terreno. Algunos de sus componentes se evaporaban y otros, de aspecto pegajoso, quedaban en la superficie. A nadie se le ocurrió que, mediante una perforación del terreno, se podían obtener mayores cantidades de petróleo, hasta que un técnico ferroviario llamado Edwin Drake lo intentó. Conocedor del modo de realizar perforaciones para obtener salmuera, estudió los métodos de perforación y aplicó el más apropiados en Titusville. Perforó el terreno hasta unos 20 metros de profundidad, y el 20 de agosto observó, asombrado, cómo de allí brotaba petróleo. Drake construyó así el primer pozo de petróleo, que en poco tiempo alcanzó una producción diaria de 1500 litros. La consecuencia inmediata de este descubrimiento fue la aparición del queroseno, obtenido a partir del petróleo, que reemplazó a otros combustibles como el aceite de ballena, permitiendo así terminar con la matanza de estos inofensivos animales. Aplicación y análisis. Contesta el siguiente cuestionario. 1. ¿Cuáles son las características del átomo de carbono? ¿Qué tipo de enlace puede establecer? 2. ¿Qué tipos de hidrocarburos conoces? ¿Cuál es la fórmula general de cada grupo? 3. ¿Qué significa que un compuesto sea saturado o insaturado? 4. El benceno se representa como un hexágono con un círculo en su interior. ¿Por qué? 5. ¿Qué hidrocarburos dan reacciones de sustitución y cuáles dan reacciones de adición? 6. Nombre 5 hidrocarburos y sus aplicaciones. A continuación, mediante modelos moleculares, represente los posibles isómeros de los hidrocarburos de fórmula molecular carbono 5, hidrógeno 10 y carbono 4, hidrógeno 6. Usando también modelos moleculares, indique los distintos isómeros del hidrocarburo aromático etil-metilbenceno. ¿De qué isómeros se trata? Indique las siguientes reacciones haciendo uso de modelos moleculares. 1. 2-buteno en presencia de hidrógeno molecular y catalizador de platino. 2. Propino en presencia de cloro molecular, o sea, cloro 2. 3. Hexano en presencia de oxígeno 2. 4. 3-hexino en presencia de hidrógeno 2 y platino. 5. Ciclopenteno en presencia de yodo molecular. Datos interesantes para discutir en clases.
Accidentes en el sector hidrocarburos en 2016. Los hidrocarburos y sus derivados representan una industria de alto riesgo debido a sus características de inflamabilidad y/o explosividad. Adicionalmente, existe el riesgo de derrames o fugas, que también pueden causar importantes daños a personas, bienes o al medio ambiente. Recientemente, Abrisco, una asociación brasileña de análisis de riesgo, seguridad de procesos y confiabilidad, emitió un informe denominado Noticias sobre importantes accidentes de proceso ocurridos en 2016 en diferentes países. Este archivo lo pueden encontrar disponible en www.abrisco.com.br. Se trata de una muestra representativa originada a partir de la compilación de noticias, pero que nos permite ver que los accidentes son bastante frecuentes y generalmente de graves consecuencias, toda vez que implican la pérdida de vidas humanas y daños a los ecosistemas. El citado informe incluye los datos de 25 accidentes que se desarrollaron en instalaciones relacionadas con el sector hidrocarburos, tales como fugas, derrames, incendios, explosiones y colapsos de estructuras. La mayoría de los accidentes se debieron a incendios y explosiones, con un 60% del total de los casos. Posteriormente, fugas con 24% y por último, derrame y colapso de estructuras con 8% cada uno. En cuanto a los lugares en los que se han suscitado los accidentes, la mayoría fue en refinerías, con un 28%, y plantas con fines diversos también con el mismo valor. En este rubro se encuentra la planta petroquímica de Pajaritos en México, seguido de las plataformas con 12%, posteriormente ductos con un 8%, plantas tanques de almacenamiento también con el mismo valor y embarcaciones con el mismo valor, finalizando con ferrocarriles y pozos, cada uno con un valor del 4%. En casi todos los siniestros analizados hubo consecuencias fatales, muertos y heridos. Los daños al medio ambiente no se reportan, pero es probable que hayan existido. Como se puede apreciar, los accidentes en el sector hidrocarburos son frecuentes y pueden derivarse de múltiples situaciones: errores humanos, falta de mantenimiento de instalaciones, falla en las medidas de seguridad, fenómenos naturales, entre otros. Por ello, es importante tener un programa de seguros que permitan contar con las sumas económicas adecuadas para enfrentar las consecuencias derivadas de estos accidentes.